Buenos días, amados hermanos. Nuevamente les saludamos desde esta su casa, la casa de la familia Ortiz. Voy a tener la bendición de compartir con ustedes el tema llamado Cuando ayunéis. Pertenece a una miniserie referente al ayuno que hemos estado viendo. El primer tema expuesto por nuestra hermana Martita. La semana pasada le correspondió hacer lo propio a nuestro hermano Bruno, y el día de hoy compartiré con ustedes algunos aspectos más referentes al ayuno. Nuestra lectura fue Mateo 6, 16 al 18. Y como una observación, en la palabra de Dios, en la Biblia, no hay un mandato referente a orar. No nos dice, tienen que ayunar tanto tiempo, No lo existe, no lo hay. Sin embargo, sí es algo que practicó primeramente el Señor Jesús. Su palabra dice que Él ayunó 40 días y 40 noches antes de ser tentado. Y no quiere decir que sean la única vez que lo haya hecho. También ayunaron los apóstoles, también ayunó la iglesia. Entonces, aunque es una práctica, y por esa razón quise llamarle así al mensaje, porque el Señor Jesús da por sentado, da por hecho que su iglesia, que sus seguidores, que sus discípulos van a ayunar. Y por eso nada más se concretó a decir: tú cuando ayunéis. También, en cuanto a las razones por las cuales ayunar, hay varias, tan variadas, tan diversas. Nuestro hermano Bruno compartió con nosotros la semana pasada diciendo: tiene que ser con un propósito específico, no ayunar por ayunar. El tiempo que se debe ayunar, tampoco hay un tiempo determinado, específico, pero hay varios ejemplos en la Biblia de diferentes tiempos. Me refiero un día, 3 días, tantos días en los que se ayuna. Y por último, también hay varios tipos de ayuno en la Escritura, y también los estaremos viendo. Y veremos la definición de ayuno y por qué razón es que se practica. Para ello, hagamos primero una oración, poniendo en las manos del Señor este tiempo, esta enseñanza, y que su nombre sea glorificado en todo. Ese es nuestro propósito siempre en todo lo que hacemos: honrar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Oremos. Señor, muchas gracias te damos en esta hora por la bendición de compartir tu palabra, la bendición de escuchar, Señor, porque como dijiste tú, refiriéndote a la hermana de Lázaro, ella ha escogido la mejor parte. La mejor parte es estar ante tus pies y escucharte. Y eso pretendemos en esta hora, Señor. Por favor, danos tu guianza, tu sabiduría, y habla a nuestros corazones para que seamos, Señor, hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, dedicamos este tiempo en tus manos. Amén. Por definición, el ayuno es privarse de algún alimento o de algún placer. Esa es la definición de ayuno. Entonces, partamos de ahí. Ayuno: me privo de alimento o me privo de algún placer. En nuestro pasaje bíblico, el Señor Jesús da por hecho que sus seguidores van a ayunar, aunque no lo diga como un mandato. Repito, no hay en la Biblia un mandato específico: tienes que ayunar. Sin embargo, sí existe esa práctica en la iglesia. Y lo podemos ver no solamente
en el ejemplo de nuestro Señor y en el ejemplo de los apóstoles y en el ejemplo de la iglesia primitiva. Y también, si a ti te gusta la historia, a mí en lo personal me ha gustado mucho leer a los escritores post-apostólicos y lo que es en sí la historia de la iglesia, y te das cuenta que era una práctica por siempre. En nuestro pasaje, el Señor viene hablando, el contexto de esto que Él dijo: tú cuando ayunes, no demuestre, que la gente no se dé cuenta, porque no se lavaban, ponían cara para que la gente viera que estaban en ayuno. Y el Señor Jesús les dice: ¿sabes qué? Pues ya tienes tu recompensa. Ese ayuno no tiene ningún valor delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque tú estás ayunando para ser visto. Tú estás ayunando para ganarte la admiración, el respeto de los demás. Miren cómo yo... Bueno, pues si eso es lo que querías, ya lo tienes y ya tienes tu recompensa. Basta. Pero delante de Dios no tiene ningún valor. Porque Él, conociendo los corazones, sabía la motivación. Dice que ayunaban para ser vistos de los hombres. Tal es el caso de esa parábola en la que en el Evangelio de Lucas, capítulo 18 y versos 9 al 14, el Señor Jesucristo se refirió a la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, que llegaba delante de Dios, orgulloso, anunciándose y diciendo: yo no soy como los demás, no soy como esos puercos pecadores, no, yo doy de mis limosnas, doy mi diezmo, ayuno 2 veces a la semana. Él llegó a presumir lo que él era. Y de hecho hay una clave en ese pasaje que me llama mucho la atención, porque el Señor Jesús, cuando habló de este fariseo, dice: hablaba consigo mismo. O sea, Dios no lo escuchaba. Él hablaba consigo mismo y presumía. Y vino este otro hombre, un publicano, que eran muy mal vistos como traidores de la patria, como muy malos. Entonces llegó este otro hombre y dice que ni siquiera quería alzar su mirada y decía: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y el Señor Jesús dice: en verdad les digo que este último regresó a su casa justificado. Ese pasaje habla, yo lo había escuchado por muchos años hablar de él y decir: mira cómo este hombre era orgulloso, mira cómo este otro era humilde y así, pero el meollo del asunto era la justificación. ¿Cuál fue la conclusión? Este regresó justificado, mientras el otro no. Pero entonces ahí vemos nuevamente a alguien que ayuna, pero que lo hace con una motivación equivocada, lo hace por hacerse notar. Y no es esa la manera. Dice: tú cuando ayunes, enciérrate, que no sepan los demás. Lo cual, esa secrecía de que habla el Señor en el ayuno, esa secrecía de que habla el Señor en el ayuno no significa que todo el tiempo vamos a ayunar en ese momento. Él le hablaba en sí de la hipocresía de esos hombres, de que querían llamar la atención. Pero sí vamos a encontrar en la Escritura que hay casos en los que se ponían de acuerdo para ayunar, como lo dijo nuestro hermano Bruno la semana pasada, con un propósito, pero se ponían de acuerdo. Y había iglesias, congregaciones, grupos completos ayunando. Entonces no necesariamente en ese caso está hablando de que cuando ayunes nadie sepa. No, también hay unos, lo que le llaman ayunos colectivos. Entonces también ese tipo de ayuno está en la Biblia. Nuevamente no encontramos un mandato de ayunar tal día, pero sí también encontramos esa práctica. Las razones por las que hay que ayunar
también son muy variadas. Recuerdo que mientras estudiamos el libro de los Hechos con nuestro hermano Bruno, encontramos que hubo un grupito de oponentes al Evangelio y al apóstol Pablo que se propusieron, y dice el pasaje que se propusieron no comer nada hasta matar a Pablo. Pues han de haber muerto de inanición porque no se les hizo. Dios no lo permitió, pero ahí vemos también ese ayuno perverso de esos hombres. Pero hay razones específicas. Martita nos habló la semana antepasada de las razones por las cuales habló de algunas de esas razones por las cuales ayunar, pero a veces es por encontrarse en algún apuro, en algún problema. El libro de Esther es el caso más claro de ese ayuno, porque el pueblo de Israel los judíos se encontraban en peligro de que los mataran a todos con la venia del rey. Entonces Esther iba a irrumpir en la sala del rey, lo cual, si no se tenía la debida autorización, podía perder la vida. Y además de que ella podía perder la vida, iba a interceder por el pueblo, y por esa razón se proclamó ayuno, y ayunaron todos por esa necesidad, esa situación de peligro tan grande en la que se encontraban. Y ahí podemos ver claramente en ese libro de Esther ayunar por una necesidad. También se ayuna, estoy solo mencionando algunos de los casos, esperando la dirección del Señor sobre un asunto en particular. El libro de los Hechos, capítulo 14 y verso 23, dice que los apóstoles, las personas que ahí se encontraban, ayunaron y luego entonces establecieron ancianos en la iglesia. Fue una manera de esperar la dirección de Dios y hacer ese acto nuevamente con un propósito específico, ese ayuno. En todos los casos, la esencia del ayuno no es nada más como dice nuestra definición, el privarse de alimento o de placer, sino buscar al Señor. Siempre vas a encontrar la palabra contigua, ayuno y oración. Buscar a Dios. Ok, me privo del alimento, pero no nada más es privarse del alimento. Estos días posteriores al COVID, yo tuve COVID-19 en el mes de enero, y me quedó una secuela. He platicado con otras personas y les quedan secuelas hasta muy extrañas. Pero en mi caso, esos días dormí mucho. Era puro dormir. Y me cuesta mucho trabajo despertar. Si no tengo nada que hacer, si no hay algo específico que levantarme y hacer, me han dado las 2 de la tarde acostado. Y cualquiera pensaría, o podría decirlo, de las 9 de la noche que ceno a las 2 de la tarde del día siguiente, que ayunote. Pero no es en el sentido bíblico de ayunar y privarme de algo para buscar al Señor. De hecho, de ahí viene precisamente la palabra desayuno. Estábamos en ayuno y ahí se rompe cuando comemos algo en la mañana. Entonces, en todos los casos en los que vemos el ayuno, el propósito es no nada más privarse del alimento o del placer. He conocido a cristianos a lo largo de toda mi vida, he conocido a cristianos que solamente se privan del alimento y siguen trabajando y andan en el rock and roll y se les olvida que el ayuno es para buscar al Señor. Ese es el propósito, para buscar al Señor con un fin, dijo nuestro hermano Bruno la semana pasada. Muy bien, en cuanto al tiempo que se ayune, también hay tan variados ejemplos en la Biblia. Quien ayunó, nuestro Señor Jesucristo
La palabra de Dios nos enseña que Él ayunó 40 días con sus noches. Y también hay ayunos que de una semana, de 5 días, de 3 días, de un día. Entonces, con tan variada duración en cuanto a número de días, hay ayunos. Y nosotros tenemos la libertad de elegir el tiempo, quizá de acuerdo a nuestras actividades. El sábado no trabajo, bueno, pues puedo tomar ese día para buscar al Señor de todo corazón. Conocí a un pastor que él decía que ayunaba todos los domingos porque no les daba tiempo de preparar el almuerzo y llegaba en ayuno, ¿no?, a la iglesia y decía, no, es que yo estoy ayunando. Pero cuando acababa la reunión hasta de malas se ponía, porque la iglesia no se iba, que ya quería irse a desayunar. Entonces, no es nada más por eso, sino buscar a Dios de todo nuestro corazón. Dice la Escritura que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. En cuanto a las horas, por ejemplo, si alguien quiere ayunar hasta tal hora del día, lo mencionó Martita, también hay que considerar la salud, el estado de una persona para no ser imprudentes. Pero las horas que una persona determine ayunar, eso también tenemos esa libertad, los días y las horas. Lo importante es que realmente ese momento, ese tiempo, lo dediquemos a buscar al Señor. Es lo verdaderamente importante de esto. Que no nada más sea privarnos de, sino buscar a Dios. Hay varios tipos de ayunos también en la Escritura. Vamos a ver un ejemplo que, como les decía, que he estado leyendo mucho el libro de Jeremías, me llamó la atención. Y en el capítulo 35 del libro de Jeremías vas a encontrarlo con este título: La obediencia de los recabitas. Y Jeremías es un profeta que le tocó vivir el exilio babilónico. De hecho, antes del exilio y durante el exilio, cuando inició el exilio, él profetizaba. No estoy seguro de los demás profetas, pero veo en Jeremías un caso muy concreto de alguien que lo que profetizó le tocó verlo. Isaías, que habla de una manera tan hermosa del nacimiento y la venida y el sufrimiento y el sacrificio de nuestro Señor, escribió muchos siglos antes. Algunos dicen, él escribió eso y a lo mejor no sabía bien a qué se estaba refiriendo, no entendía él mismo. Pero Jeremías, todo lo que él dijo, así se cumplió y él lo pudo constatar con sus propios ojos. Entonces exhortaba de muchas maneras y de muchos ejemplos al pueblo judío para que se arrepintiera, para que dejara sus malos caminos. Uno de esos ejemplos fue ir a la casa del alfarero y decir, así como este alfarero vuelve a hacer una pieza, yo puedo volver a hacerlo con ustedes si se arrepienten, si tan solo se arrepienten de todo su corazón. Pero no lo hicieron. Y uno de los ejemplos que sucedió fue que el Señor le dijo a Jeremías que fuera a buscar a los recabitas. Menciona ahí sus nombres. Y fue por ellos y los llevó al templo y los sentó y les sirvió vino. Y los recabitas dijeron, no. Nuestro Padre nos dejó por mandato que no bebiéramos vino, que no plantáramos viña, nada, nosotros nada de eso, ni no podemos entonces tomarnos este vino. Y fue asombroso para muchos. Y luego el Señor le habló nuevamente a Jeremías y le dijo, dile al pueblo, ¿cómo es posible que los hijos de Recab, después les premió, les gratificó, les bendijo de alguna manera esa obediencia que tenían y ese respeto por ese mandato que les dejó su padre? Pero el Señor le dijo a Jeremías,
Dile al pueblo que cómo es posible que ellos sean obedientes a lo que su padre les ordenó y ustedes, pueblo, no obedezcan lo que yo les digo. Y los pone como ejemplo. Pero este era un tipo de ayuno permanente. Así hay personas que deciden abstenerse de ciertos alimentos, de ciertas cosas, para agradar al Señor. Y lo vamos a ver en el capítulo 14 del libro de Romanos, versos 1 al 8. Lo voy a leer rápidamente. Dice así: reciban al débil en la fe, pero no para contender con él sobre opiniones. Porque uno cree que ha de comer todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre un día y otro día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Está diciendo el apóstol Pablo que hay quienes dicen, esto no se debe de comer, yo no lo hago porque siento que de esa manera agrado al Señor. Bueno, está bien si tú piensas que eso lo haces y lo haces realmente para agradar al Señor. Está bien que te, como decía nuestra definición, que te prives de eso para el Señor. Pero no es razón para que lo estemos juzgando, ni para que Él quiera venir a imponernos eso. Ese era el asunto. Muy bien, y ahí vemos cómo alguien se priva de algo para agradar a Dios también. En el capítulo 1 del libro de Daniel vimos cómo él se propuso no contaminarse con la comida del rey y pidió que se le diera solo legumbres y agua. Ese capítulo 1 del libro de Daniel nos ilustra acerca de ese ayuno. Daniel dijo, le traían por orden del rey, en la primera intervención, por llamarlo de alguna manera, que tuvo Nabucodonosor en Jerusalén, se trajo, los privó de gente inteligente, de artistas, de gente que era muy capaz en cuanto a literatura, muy culta. A lo mejor de Jerusalén se lo llevó y allí iba Daniel. Y les dio una dieta que tenían que llevar, pero Daniel dijo, yo no me voy a contaminar. Y entonces pidió que se le diera solo legumbres y agua, algo que hasta nuestros días algunos hermanos llaman el ayuno de Daniel. O sea, solo legumbres y solo agua. Hay quienes ayunan y solo toman agua. Hay quienes, como también lo mencionó Martita en la primera predicación del ayuno, se abstienen de los medios. Recuerdo haber estado en una iglesia donde pues se dijo, vamos a abstenernos de medios una semana, creo que fue, ¿verdad? Y una semana no Facebook, no WhatsApp, no televisión, no nada, pero sí buscar al Señor. Y ese fue un tipo de ayuno. En lo personal me gustó, me edificó, porque me dediqué a buscar al Señor y dejé de hacer memes, lo cual para mí. Muy bien, estos ejemplos nos hablan de ayunos parciales, los cuales podemos también llevar a cabo, privándonos de algún alimento o algún placer, para buscar al Señor en oración, con un propósito específico. Recordemos. Esto de privarse de los medios, o de tener un ayuno parcial, o de tener un horario que uno dice voy a ayunar hasta tal hora, y entonces
Yo no puedo, por ejemplo, mi conciencia no me dejaría delante del Señor decir, voy a ayunar hasta las 3 de la tarde y me levanto a las 2 y en lo que me lavo la cara, porque dice que me debo lavar la cara cuando ayuno, pues ya son las 3. No, me voy a privar y voy a guardar un tiempo para buscar al Señor, para honrarle con oración, estudiando su palabra. Muy bien, amados hermanos, entonces espero que este mensaje haya alimentado sus vidas como alimentó la mía, como yo mismo fui exhortado a buscar al Señor de esta manera y a estar siempre en esa disposición de apartar un tiempo, de privarme para buscar al Señor. Que el Señor les bendiga.